Bueno, ¿cuál es el contenido del curso de investigación de operaciones 2? En su mayor parte, el curso trata sobre la teoría de redes. Nosotros vamos a empezar hablando de los conceptos generales, ¿no? De redes, también llamado gráficas o grafos, la clasificación de las gráficas o grafos, las características, ¿no? de los grafos y conceptos que se desprenden, ¿no? de las redes. Es decir, la base teórica para luego comenzar a ver varios problemas que que se modelan pues como una red, ¿no? El primer problema que vemos es el problema de árbol de expansión mínima. Este problema consiste en que se trata de determinar, ¿no? un árbol que conecte a diversos puntos. En la gráfica pues son nodos o vértices, y en la práctica estos puntos representan pues ubicaciones, lugares, pueblos, podría decirse, ¿no? que se quieren conectar con un sistema de conexión, ¿no? que pueden ser pues carreteras, cables, ductos, etcétera, ¿no? de tal manera que todos los puntos, todos los vértices del grafo estén conectados y que se emplee una longitud total mínima, ¿no? de conexión para que todos estén incluidos en la red, ¿no? Para este caso vamos a nosotros a estudiar un algoritmo que se llama el algoritmo de Pring. Este problema entonces es un problema de minimización. También se conoce como el problema de árbol mínimo de máximo alcance, ¿no? Porque el árbol que se es mínimo, pero abarca todos los nodos, los vértices de la red. Luego pasamos a ver el problema de ruta más corta, que consiste en una red donde están identificados diversos vértices o puntos o ubicaciones, se fija un punto origen y se trata de determinar el camino más corto desde ese punto fijado como origen hacia otro fijado como destino, ¿no? Pudiendo pasar por diversos nodos intermedios con el objetivo de buscar el camino de menor distancia o también de menor costo o de menor eh, distancia o tiempo, ¿eh? o tiempo entre ese par de vértices, uno de ellos es el origen y el otro es destino, ¿eh? Ya, ese problema también es un problema de minimización y para esto vamos a usar nosotros el algoritmo de Dijkstra. Como una aplicación del problema de la ruta más corta, vamos a ver también el problema de reemplazo. Luego pasamos a ver el problema de flujo máximo. Ya. Este es un problema de maximización, ¿no? Previamente vamos a ver, a definir, ¿no? lo que es una red de transporte, ¿no? que es una gráfica, una red con características especiales, ¿no? En la red de transporte hay un nodo especial que se llama nodo origen o fuente de la red, y otro nodo que es el nodo destino o sumidero de la red. El problema consiste en que una cantidad de flujo que por la red puede influir unidades físicas o abstractas, como información, por decir. ¿Ya? Esa cantidad de flujo entra siempre por el nodo fuente, ¿no? y transcurre en la red a través de los arcos y nodos intermedios y deben llegar al nodo destino. Al nodo destino. Y ahí se tiene entonces el problema, es un problema de maximización porque dado que los arcos tienen capacidad limitada, lo que se busca es determinar la cantidad máxima de flujo que puede, que entrando por el nodo fuente va a llegar al nodo destino, ¿no? Es un problema de maximización. Entonces vamos a emplear el algoritmo de Ford y Fulkerson para determinar el flujo máximo que puede pasar a través de una red de transporte.
Luego pasamos a ver el problema de flujo de costo mínimo. Este es un problema ampliado del problema de flujo máximo, en donde se incluye datos adicionales que son costos, ¿no? Siempre el paso de flujo entre dos nodos a través de un arco tiene un costo, ¿no? El que sería como un costo de transporte de flujo entre pares de nodos de la red. Entonces, este problema es flujo máximo, de determinar el flujo máximo, ¿no? Que puede pasar a través de la red, pero donde además se costo, ¿no? Del paso del flujo en los arcos. Entonces, este problema finalmente tiene que ser, es un problema de minimización, porque el problema del flujo máximo puede tener varias soluciones, es decir, lo que se llama soluciones óptimas alternativas. Y soluciones óptimas alternativas, cuando se incluye costos en los arcos, entonces vamos a poder determinar al menos una solución que tenga el menor costo posible. Entonces, ahí está el problema de flujo máximo a costo mínimo. Luego pasamos a ver la administración de proyectos, a tratar las técnicas PER CPM, ¿no? Que son las técnicas conocidas para la planificación, para la programación y control de diversos proyectos. Todo proyecto no necesariamente productivo, que tiene como resultado un producto, se puede considerar como un proceso productivo y se puede modelar como un proyecto, es decir, se puede graficar en una red, lo que se llama red de actividades, y usando estas técnicas PER-CPM podemos nosotros la, determinar la duración del proyecto, ¿no? Las técnicas PER-CPM que vamos a emplear o a estudiar son técnicas que la técnica PER se usa, la técnica CPM se usa para proyectos en donde los tiempos de las actividades y también el tiempo total del proyecto son tiempos determinísticos. Y las técnicas PER se usan para proyectos en donde los tiempos de las actividades y el tiempo del proyecto son tiempos probabilísticos, ¿no? Es lo más común en la realidad, ¿no? Porque en la realidad es muy aleatoria, ¿no? Entonces, estas dos técnicas se usan para cada caso, pues, ¿no? Tiempo determinístico y tiempos probabilísticos. Estas técnicas nos van a permitir planificar, programar y controlar el proyecto, ¿no? Mediante esta técnica nosotros vamos a poder determinar la llamada ruta crítica, ¿no? Que es el camino que se forma desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto, ¿no? Y también la ruta crítica va a estar formada pues por un y también vamos a poder determinar cuánto va a durar el proyecto. Luego pasamos a ver la programación dinámica. Es una técnica de optimización, ¿no? Tal como es la programación lineal, que se usa para la solución óptima, ¿no? De problemas, ¿no? Ahora, no todos los problemas pueden ser resueltos con programación dinámica, ¿no? Ya, los problemas que se resuelven con programación dinámica tienen ciertas características, ¿no? Que es necesario identificar primeramente antes de intentar resolver el problema con programación dinámica. La principal característica es que los problemas puedan dividirse en partes, ¿no? Porque la programación dinámica aplica pues el principio divide y vencerás, es decir, divide el problema en partes, haya la solución de cada parte del problema y luego integra las soluciones y tiene la solución al problema completo.
¿no? Entonces, em, la- la- lo primero que nosotros tenemos que determinar antes de intentar resolver un problema con programación dinámica es que el problema puede ser dividido en partes, ¿no? O en etapas, ¿no? Pasamos luego a ver un método de toma de decisiones bajo preferencia subjetiva que se conoce como proceso de jerarquía analítica, ¿no? También conocido como AHP, ¿no? Es un método para la selección, ¿no? De una alternativa, teniendo varias alternativas de decisión, se selecciona una de ellas y eh, pero la evaluación para la selección que se va a hacer es en base a cierto criterio, ¿no? Se dice que es un método de selección mm, en base a preferencias subjetivas porque es la persona que toma la decisión quien va a proporcionar toda la información para aplicar este método, ¿no? Es decir, esta persona va a elegir, a determinar, ¿no? Las alternativas de decisión, va a elegir los criterios que van a servir para evaluar cada decisión, ¿no? Con la finalidad de obtener una meta general, ¿no? Como puede ser elegir la mejor computadora a comprar, elegir la mejor casa, elegir la mejor máquina, el mejor automóvil, etcétera, ¿no? Y finalmente terminamos con teoría de colas, ¿no? La teoría de colas no es como la programación dinámica, ¿no? Tanto la programación dinámica como la programación lineal conducen a la solución óptima del problema. En la teoría de colas se estudia los diversos modelos de sistema de colas con la finalidad de describir el comportamiento del sistema mediante el valor de determinadas alternativas de decisión, ¿no? Pero el valor de las características de operación, ¿no? Del sistema de cola, ¿no? Un sistema de cola se define pues como un lugar en donde las personas acuden para recibir un servicio. Las llegadas al sistema de colas pueden ser constantes, tiempos constantes o tiempos probabilísticos. El tiempo de atención también puede ser constante o o probabilísticos. Entonces, como hay situaciones en el periodo de operación o tiempos en el periodo de operación donde la afluencia al sistema se incrementa, entonces, y el servicio que se da no puede darte de manera instantánea, sino que toma cierto tiempo, una forma de que la atención sea ordenada es que se forme una cola, ¿no? Entonces, eh, en la teoría de cola se estudian diversos modelos de sistema de colas y en todas ellas vamos a determinar las características de operación del sistema de cola, ¿no? O sea, no se puede hablar de sistema de cola óptimo, ¿no? Porque la teoría que se tiene no conduce a eso. Es una teoría que describe el comportamiento del sistema, ¿no? Sin embargo, a través del valor de las características de operación se puede saber qué tipo de servicio se está brindando en un determinado sistema de cola, ¿no? Y ese servicio puede determinarse eh, mm, ese servicio, la calidad del servicio se puede determinar según las características de operación que tenga ese sistema de cola, ¿no? Ahora, como un intento de trabajar siempre de la manera más eficiente posible, se hace el llamado análisis económico de los sistemas de colas, en donde se incluye o se evalúan los costos que intervienen cuando opera un sistema de cola
que son básicamente dos, ¿no? El costo de dar el servicio y el costo de espera por el servicio. En este caso, se trata de obtener, ¿no? La configuración, ¿no? O sea, el número de servidores, ¿no? O de estaciones de servicio que debe tener el sistema, ¿no? Eh, para que el sistema opere pues al menor costo posible, ¿no? Es lo que se llama análisis económico del sistema de cola, ¿no? Ese es el contenido del curso de investigación de operaciones 2. Como ven, la mitad del curso, en la mitad del curso nosotros vamos a aplicar la teoría de redes, ¿no? O sea, los problemas que se presentan o que se estudian, que son problemas de árbol de expansión mínima, problemas de la ruta más corta, problema de flujo máximo, problema de flujo máximo costo mínimo, y la administración de proyectos. En todos estos problemas se usa la red, ¿no? Para modelar el problema. Es decir, dado la enunciado del problema y con los conocimientos de las redes que se tienen, se representa el problema en una red, ¿no? Eso se llama modelar el problema en una red, ¿no? Todo esto se ve hasta el examen, hasta la mitad del curso, ¿no? Hasta la administración de proyectos, ¿no? Ya, ¿alguna consulta sobre lo que he hablado del contenido del curso? Ya, vamos a... El sistema de evaluación del curso, el sistema F, vamos a tener 4 prácticas calificadas. Entonces tenemos el problema, el promedio de práctica de las 3 mejores notas. Peso 1, el examen parcial peso 1 y el examen final peso 2, ¿no? Ya. Ahora, ya como es norma, eh, cada vez que iniciamos un ciclo, tenemos que tomar una prueba de entrada, ¿no? Que abarca los conocimientos previos que deben tener ustedes para el curso. Entonces, la fecha de la prueba de entrada va a ser el jueves de la otra semana, que sería el jueves 16, ¿no? El jueves 16 de septiembre. Ya, es una prueba que solamente dura 1 hora, ¿no? Más. Y eh, el tema, ¿no? Los temas para la prueba de entrada serían pues los conceptos previos de detección de operaciones 1 y también conceptos de probabilidad, ¿eh? Estadística y probabilidad, ¿eh? Ahora sobre la... Profesor, Sí. ¿tiene nota esa prueba de entrada? No tiene notas. Solo me sirve a mí para saber qué es lo que debo reforzar, ¿no? En ustedes, ¿no? Ya. No tiene nota la prueba de entrada, ¿eh? Ya, profe. Ya. A ver, pasamos a ver la bibliografía del curso. En el aula virtual, yo he puesto al comienzo, digamos en la semana 0, está la información general del curso junto con el sílabo del curso. He puesto la bibliografía, es decir, enlaces de algunos libros, ¿no? Que puede usted consultar para el curso, ¿no? Ahí está bueno, en la bibliografía que le muestro, tenemos el libro de investigación de operaciones de Winston Wayne, luego introducción a la investigación de operaciones de Hiller y Lieberman, investigación de operaciones de Hamdi Taja, investigación de operaciones, el arte de la toma de decisiones de Matur y Solov. Y investigación de operaciones en la ciencia administrativa, Epengo. Ya. Tenemos ahí entonces Bueno, esa es la bibliografía. Hay otros libros, ¿no? De investigación de operaciones, ¿no?
básicamente es lo que yo uso, ¿no? Para el curso. ¿Ya? Repito que en el aula virtual está el enlace para alguno de estos libros. Está el enlace para el libro de investigación de operaciones de Winston Wayne, investigación de operaciones de Hiller y Lieberman, y investigación de operaciones de Matursolov, perdón, de Eppengol, ¿no? Y de Taja, ¿no? Tienen ustedes el enlace ahí para que puedan consultar, ¿no? Bueno, no hay, no hay alguna consulta. Profesor, disculpe, sobre los libros, para la primera parte, ¿cuál sería más recomendable para la primera parte del curso? ¿Cuál de esos libros sería más adecuado? Ya, para la primera parte del curso tenemos el libro de Taja, el de Hiller y Lieberman, Matursolov y de Winston Wayne. El Winston Wayne, los libros de Winston Wayne y de Hiller son los más completos, ¿no? Esos son los libros más completos, Hiller y Winston Wayne. Ya, bueno, pasamos a hacer una introducción sobre la teoría de redes. Ya. Vamos a hablar sobre las redes o los grafos o gráficas, ¿no? Definición de gráficas. Bueno, vienen a ser diagramas que contienen información y esa información tiene que ser interpretada correctamente o adecuadamente para obtener los datos que nosotros necesitamos para el problema, ¿no? O sea, una gráfica es una estructura que contiene información, ¿no? Y son útiles porque la gráfica están conformadas pues por arcos o aristas que conectan nodos o nodos, ¿no? Entonces, la conexión que existe entre un par de nodos indica pues que es posible la comunicación entre esos nodos, ¿no? O sea, son útiles porque muestran las relaciones que hay entre las partes, las diversas partes, ¿no? De la estructura, ¿no? Y se usan para representar, por decir, mapas de carreteras, rutas de itinerario aéreo, etcétera, ¿no? Vamos a la definición matemática, ¿no? De una gráfica, ¿no? Una gráfica es un par ordenado G. La gráfica G, por lo tanto, es el par ordenado X, A, ¿no? Donde X es el conjunto de vértices o nodos, ¿no? Es un conjunto no vacío y es finito, ¿ya? Y A es el conjunto de arcos o aristas. Y cada arco o cada arista tiene un nombre, nosotros le podemos dar un nombre, o también se puede expresar como el par de vértices o nodos que comunican, ¿no? Los arcos o aristas unen a todos o algunos de los vértices de la gráfica. O sea, quiere decir que en una gráfica no necesariamente todos los nodos tienen que estar conectados, ¿no? Pueden haber nodos que no están conectados, ¿no? Pero sí forman parte de la gráfica, ¿no? Ahora, la clasificación general de las gráficas se clasifica en dos: las gráficas orientadas y las gráficas no orientadas. Nosotros vamos a empezar con las gráficas, hablar sobre las gráficas orientadas, ¿no? Ya, una gráfica orientada G consiste en un conjunto de vértices o nodos, el conjunto de vértices
está denotado por X, ¿no? Y el conjunto de arcos está denotado por A, ¿no? O sea, en las gráficas orientadas tenemos solamente arco, ¿no? Los elementos de conexión son los arcos, ¿no? Para denotar un arco se puede usar una letra, por decir el arco U, ¿no? Y se tiene que definir el concepto de extremo, ¿no? Por ejemplo, como todo arco conecta un par de nodos o vértices, entonces el arco U, si yo he definido un arco como el arco U, pues el par de vértices que conecta este arco es el vértice XY y el vértice XJ, ¿no? Según el orden en que he colocado los vértices, quiere decir que el extremo inicial del arco es el vértice XY y el extremo final del arco es el vértice XJ, ¿no? O sea, estoy indicando que se trata de un arco que conecta el vértice XY con el vértice XJ, pero que tiene esa dirección, ¿no? El arco va de XY al vértice XJ, ¿no? Esa es la dirección o el sentido que tiene ese arco, ¿no? O sea, el orden en que están colocados los vértices que son conectados indica ya la dirección que tiene ese arco, ¿no? Aquí estoy representando en la gráfica el arco U, ¿no? El arco U que está conectado con los vértices XY y XJ, ¿no? También se puede decir que el arco que conecta el vértice XY con el vértice XJ, pues en la cola está en el vértice XY y la cabeza del arco está en el vértice o el nodo XJ. Aquí tenemos ya un ejemplo de una gráfica orientada. En esta gráfica orientada tenemos un conjunto de vértices o nodos son en total 5 vértices o nodos, ¿no? Y un conjunto de arcos. En total son ¿cuántos? 6 arcos, ¿no? Entonces, acá, como toda gráfica, se define como un par ordenado X, A, donde X es el conjunto de vértices o nodos y A es el conjunto de arcos. Entonces, hay 5 vértices, desde X1 hasta X5, y hay 6 arcos que se pueden nombrar ya sea como el par de vértices que conecta o dándole un nombre o una etiqueta a cada arco, ¿no? ¿Ya? Aquí se presenta el conjunto de arcos de las dos formas. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de las gráficas orientadas. Ya vemos las gráficas, el concepto de arcos adyacentes. Dos arcos son adyacentes si tienen un vértice en común, ¿no? En el ejemplo que he presentado, los arcos U2 y U3 son adyacentes, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? U2 y U3 son adyacentes porque según la definición, los arcos adyacentes tienen un vértice en común. En este caso, el vértice en común es el vértice X3, ¿no? Concepto de vértices adyacentes. Dos vértices son adyacentes si son diferentes y existe al menos un arco que va del vértice XY al vértice XJ, o también de XJ al vértice XY. En el ejemplo que he mostrado, los vértices X2 y X3 son adyacentes, ¿no? X2 y X3 son adyacentes, ¿no? ¿Por qué son adyacentes? Porque hay un arco que va de X3 a X2, ¿no? Acá los vértices X3 y X5, digamos que son doblemente adyacentes, ¿no? Porque hay un arco que va de X3 a X5
Y también hay un arco que va de X5 a X3. ¿No? O sea, estos vértices X3 y X5 son adyacentes doblemente, ¿no? Concepto de arco incidente a un vértice. Se dice que un arco es incidente a un vértice si es que este arco llega, ¿no? Desde afuera llega o entra a este vértice o sale de este vértice hacia afuera. En ambos casos se dice que ese arco es incidente a un vértice. O sea, si XY es el extremo inicial del arco U, ¿no? Se dice entonces que el arco U es incidente hacia el exterior, ¿no? Porque si yo estoy tomando como vértice el vértice XY y hay un arco que sale de XY, o sea que tiene su cola en el vértice XY y se dirige a otro vértice, se trata de un vértice incidente hacia el exterior de X o Y, porque está saliendo hacia afuera, ¿no? Hacia otro vértice, ¿no? En caso contrario, se dice que ese arco es incidente hacia el interior de X, ¿no? O sea, si desde cualquier vértice sale un arco y entra, llega al vértice X o Y, se dice que se trata de un arco incidente hacia el interior de X o Y. Ejemplos, ejemplo que tenemos, hay que, para ver los arcos incidentes a un vértice hay que definir de qué vértice se trata, ¿no? Ubiquémonos en el vértice X3, ¿no? A ver, en el vértice X3 acá. Ya, ubicándonos en el vértice X3, este vértice, vemos que hay arcos que salen de X3 hacia afuera, que serían los arcos incidentes hacia el exterior, ¿no? El arco U2, ¿no? Sale afuera. El arco U3 también sería incidente hacia el exterior. Y el arco U5, ¿no? Incidente hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior de X3, ¿no? Y hay un arco incidente hacia el interior, ¿no? Que sería U4, ¿no? Que desde afuera, o sea, desde X5 en este caso, sale y ingresa o entra al vértice X3, ¿no? Tenemos ahí este ejemplo que ilustra el caso de arcos incidentes a un vértice, ¿no? Ya, ahora otro concepto. Ya, arcos incidentes a un conjunto de vértices. Ya, los conceptos de arcos incidentes a un vértice, a un conjunto de vértices, son importantes para más adelante entender la red de transporte, ¿no? Entonces, sea Y un subconjunto de X, o sea, Y es un subconjunto de X, ¿no? Donde X es el conjunto de vértices de una red, ¿no? Ya, entonces si Y es subconjunto de X y que a su vez X pertenece, ¿no?, a la gráfica G, se dice que un arco U es incidente hacia el exterior de Y, ¿no? Si X u Y pertenece al conjunto Y X u J no pertenece al conjunto Y, ¿no? Ese es eh, en ese caso, se dice que ese arco es incidente al conjunto Y, ¿no? Y en este caso, el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior de Y se representa por W más entre paréntesis Y. Esta notación de W más entre paréntesis Y es la notación que corresponde al conjunto de arcos incidentes hacia el exterior de Y, ¿no?
Ahora lo contrario, ¿no? El conjunto de arcos incidentes hacia el interior de Y. Bueno, un arco es incidente hacia el interior de Y cuando X sub Y no pertenece a Y. Y X sub J sí pertenece a Y. ¿No? Entonces, en ese caso se dice que se trata de un arco incidente hacia el interior de Y, ¿no? Y se representa de esta forma, ¿no? De doble menos Y, ¿no? Vamos acá. Ahora, en el ejemplo que he presentado, vamos a definir primero el conjunto Y, ¿no? Formado por los arcos, perdón, por los nodos X3 y X4, ¿no? Aquí tenemos nosotros el conjunto Y. Los nodos X3 y X4 van a formar el subconjunto Y, ¿ya? X3 y X4, ¿no? Esto forma el conjunto Y, ¿eh? A ver. Y va a estar formado por X3, ¿no? X3 y X4, ¿no? X4. Ya, ahora el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior primero, ¿no? Ya ve doble más, ¿no? Doble más Y puede ser igual a, según la definición que hemos dado, el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior de Y, ¿no? A ver, ¿qué arcos salen? El arco incidente hacia el exterior puede salir de X3 o X4 hacia afuera, ¿no? Sería pues U2, ¿no? U2 sería uno de ellos. Otro arco incidente hacia el exterior sería U6, ¿no? U3, ¿no? U3 y U6, ¿no? Son tres arcos incidentes hacia el exterior de Y, ¿no? U6. Ahora, arcos incidentes hacia el interior de Y. Y de doble menos Y, ¿no? Esto es igual a... Ya, incidentes hacia el interior de Y, o sea, que vienen de afuera y entra. Puede entrar ya sea a X3 o a X4. ¿Qué arco tenemos? Solamente U4, ¿no? U4 nada más, ¿no? U4. Nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos definido, previamente hemos definido su conjunto Y formado por los vértices X3 y X4, ¿no? Y luego hemos identificado los vértices que inciden hacia el exterior y hacia el interior. Al definir el subconjunto Y es como que nosotros estamos aislando los vértices que forman el conjunto, ¿eh? Yo he definido a Y como su conjunto formado por los vértices X3 y X4. Y vean que ustedes que los arcos incidentes, ya sea hacia el exterior o hacia el interior, son los que atraviesan esta especie de corte que yo he hecho acá, ¿no? U2 está atravesando este corte, es incidente hacia el exterior, ¿no? U3 también, ¿no? Es incidente hacia el exterior, ¿no?
U6 también es incidente hacia el exterior. Y U4 también, ¿no? Pero U4 es incidente hacia el interior, ¿no? Sin embargo, este arco U5, mire que no está atravesando el corte, ¿no? Por lo tanto, no es incidente ni al interior ni al exterior. U5 es un arco que conecta U3 con U4, nada más, ¿no? Entonces, por eso es que no aparece como incidente hacia tu conjunto Y, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que yo acabo de hacer, ¿no? Definir su conjunto Y como formado por los nodos X3 y X4. Luego el conjunto de arco incidente hacia el exterior, W más Y. Formado por los arcos U2, U3 y U6. Y el conjunto de arco incidente hacia el interior, formado por los arcos U4, ¿no? Ahora, la unión de los conjuntos de arcos incidentes hacia el interior como hacia el exterior, ya viene a ser el conjunto de arcos incidentes al subconjunto Y, ¿no? Ya la unión de los dos arcos, perdón, de los dos conjuntos de arcos incidentes, me da como resultado esto, ¿no? Son 4 arcos incidentes. Profesor, ¿y U5 qué nombre recibiría? Ya, U5 no es incidente ni hacia el exterior ni hacia el interior. O sea, no recibe, simplemente U5 conecta el nodo X3 con X4, nada más. Es un arco que conecta nodos que forman parte del subconjunto Y. O sea, no es ni incidente ni el exterior ni hacia el interior. ¿Está claro? Sí, pero está claro. Ya. Más adelante, cuando veamos el problema de flujo máximo, vamos a ver que U5 no interviene para nada en la determinación del flujo máximo. Los que intervienen en la determinación del flujo máximo son los arcos incidentes hacia el interior, ¿no? Concepto de subgráfica. Bueno, se denomina subgráfica de G, o sea, estamos trabajando con una gráfica G, ¿no? Formada por el subconjunto, por el conjunto de vértices X y el conjunto de arcos A, ¿no? Entonces se denomina subgráfica a la gráfica constituida por un subconjunto Y de vértices. Y es su conjunto de X, ¿no? Y por los arcos de A que unen los vértices de Y, ¿no? O sea, en la subgráfica no intervienen todos los vértices del conjunto X, ¿no? O sea, por lo tanto, solo intervienen los arcos de A que unen a los vértices de Y, ¿no? Tenemos aquí una subgráfica. Si yo defino mi subgráfica como formada por los vértices X3, X4 y X5, esto sería una subgráfica de la gráfica completa, ¿no? Que tenemos acá. Hemos dicho que este ejemplo de gráfica está formado por 5 vértices, ¿no? Desde X1 hasta X5, ¿no? Yo defino al subconjunto Y formado por los vértices o arcos, los vértices o nodos X3, X4, X5, estoy excluyendo X2, ¿no? Entonces está X2 y X1, ¿no? Entonces debo considerar todos los arcos que conectan a estos vértices nada más. A eso se denomina subgráfica. Luego tenemos el concepto de gráfica parcial. La gráfica parcial
Ya. La gráfica parcial de la gráfica G, ¿no? Que tiene X como conjunto de arcos, de vértices y A como conjunto de arcos, viene a ser una gráfica constituida por el conjunto de vértices de X, o sea, todos los vértices, ¿no? Y por un subconjunto de arcos de A, ¿no? Ya noten la diferencia, ¿no? Que hay con la gráfica, con la subgráfica, ¿no? Gráfica parcial con subgráfica, ¿no? En la gráfica parcial, repito, intervienen todos los vértices, pero solamente algunos arcos. En la gráfica, en la subgráfica, primero se definía un conjunto de vértices, un conjunto Y, luego se incluía todos los arcos que conectaban a ese subconjunto de vértices, ¿no? En la gráfica parcial intervienen todos los vértices, pero no todos los arcos, ¿no? Y hay que definir un subconjunto de arcos de la gráfica completa, ¿no? Todos los vértices de la gráfica original intervienen en la gráfica parcial. Concepto de gráficas orientadas, ¿no? Tenemos el concepto de camino, ¿no? Camino es una secuencia de arcos. Es una secuencia de arcos, ¿no? Que comienza en determinado nodo, pues, o vértice. En el camino, pues, el extremo final de cada arco coincide con el extremo inicial del arco que le sigue, ¿no? Así se forma un camino, ¿no? Sí, en la gráfica ejemplo, nosotros podemos definir varios caminos, ¿no? Vamos a ver acá. El camino formado por los arcos 5 y U6, por decir, ¿no? Camino formado por los... es un camino que comienza en el vértice X3. En este vértice comienza un camino. Acá tenemos. Llega al vértice X4 y aquí puede avanzar hasta el vértice X5, ¿no? Así formamos un camino, ¿no? Así podemos formar diferentes caminos, ¿no? Acá se muestra, por ejemplo, o sea, un camino se puede reventar por la etiqueta que tienen los arcos, ¿no? En este caso 5 o 6 son caminos, es un camino. Ese mismo camino se puede reventar por los vértices que son conectados con el camino, X3, X4, X5, ¿no? Camino, más conceptos de gráficas orientadas. Camino simple es un camino que no utiliza más de una vez el mismo arco. Camino elemental es un camino que no utiliza más de una vez el mismo vértice. Longitud del camino, ¿no? La forma de medir la longitud del camino es por el arco, ¿no? O sea, la unidad de medida de los caminos es el arco, ¿no? Entonces, la longitud de un camino viene a ser el número de arcos que contiene el camino y se representa por L de U, ¿no? Ese ejemplo que tenemos del camino U5, U6, la longitud del camino es 2, ¿no? Pues son dos arcos que están formando ese camino, ¿no? Ahí tenemos nosotros caminos. A ver, ya, el camino formado por los arcos U5 y U6, ¿no? U5, U6, longitud 2 sería acá, ¿no?
Luego tenemos el concepto de circuito, ¿no? Circuito es un camino finito. Es un camino finito en el que el vértice inicial coincide o es igual al vértice final, ¿no? O sea, es un camino que comienza en un vértice y termina en el mismo vértice donde empezó. Ese es un circuito. Ejemplo, el camino formado por los arcos U5, U6, U4 es un circuito, ¿no? Este camino es un circuito, ¿no? 5, 6, ya. Ese es el camino U5, U6 y U4, ¿no? Si este camino está comenzando en el vértice X3, aquí llega al vértice X4, es un arco, el vértice X5, y continúa al vértice X3, ¿no? De donde empezó, ¿no? Tenemos un circuito, ¿no? Como su nombre lo dice, es un camino cerrado, ¿no? Porque comienza en un vértice y termina en el mismo vértice, ¿no? Donde empezó, ¿no? Ejemplo, perdón, concepto de anillo. Anillo es un circuito constituido por un solo vértice y por un solo arco. Ejemplo, el anillo 1 que contiene un arco que parte del vértice X1 y termina en el mismo vértice, ¿no? Ya, a eso se debe el ejemplo que yo le he puesto acá de gráfica, ¿no? Acá vemos el anillo, ¿no? Acá. Es un arco que comienza en un vértice. Es un camino de longitud 1, ¿no? Es un circuito, mejor dicho, de longitud 1, ¿no? Ese sería el igual al concepto de anillo, ¿no? Este arco parte del vértice X1 y vuelve al mismo vértice, ¿no? El concepto de anillo. Bueno, esos son los conceptos de las gráficas orientadas, los conceptos básicos de la gráfica alimentada, ¿no? Hemos hablado de arcos incidentes a un vértice, arcos incidentes a un conjunto de vértices, concepto de subgráfica, de gráfica parcial, concepto de camino, arcos adyacentes, vértices adyacentes, concepto de longitud de camino, concepto de circuito, de anillo, ¿no? El camino simple, camino elemental. Ya, esos son conceptos propios de las gráficas orientadas, ¿no? Porque como hemos visto, en las gráficas orientadas, los arcos son los que conectan los nodos, ¿no? Y cada arco tiene una dirección, ¿no? Indica un sentido. Como se dijo inicialmente, una gráfica es una estructura, ¿no? Que presenta información y que debe ser interpretada adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, el vértice X1 está aislado, ¿no? De los demás vértices, ¿no? Si cada vértice representa ciudades, por decir, pueblos, quiere decir que el pueblo X1 está aislado, ¿no? No tiene comunicación con los otros vértices, ¿no? Entonces, esa información estamos extrayendo de acá, ¿no? También se puede saber en este vértice que del vértice X3 se puede ir al vértice X2, ¿no? Pero de X2 no se puede ir a ningún otro vértice, ¿no? ¿Ya? Pueden ver ustedes en la gráfica que no hay comunicación. Desde X3 hacia otro vértice tampoco hay comunicación, ¿no? En cambio, en el par de vértices X3 y X5 hay comunicación en ambos sentidos, ¿no? Se puede ir de X3 a X5, como también se puede ir de X5 a X3, ¿no?
En cambio, entre X3 y X4 solamente hay comunicación de X3 a X4. No hay comunicación de X4 a X3. Si yo quiero ir de X3 a X4, no lo podía hacer directamente. Tendría que ser a través del arco del vértice X5. ¿No? Lo mismo, de X5 a X4 no se puede ir directamente, ¿no? Tendría que hacerse a través de X3, ¿no? O sea, esa información se extrae pues, de la gráfica que se presenta, ¿no? Y el concepto de arcos es un concepto que indica dirección, sentido, ¿no? Y esas son restricciones o limitaciones que tiene el sistema que está siendo representado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la representación de las gráficas orientadas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos representar nosotros una gráfica orientada? Y para la representación de la gráfica orientada se pueden emplear varias estructuras de datos, ¿no? Una representación común es la llamada matriz de adyacencia, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos procesar una gráfica a través de un programa, ¿no? En la codificación, ¿no? Del programa, podríamos usar nosotros una matriz de adyacencia, ¿no? Pues para una gráfica G y un conjunto de aristas A, ¿no? Se supone pues que el conjunto de vértices finito es una gráfica que consta de n vértices, ¿no? Entonces, la matriz de adyacencia para la gráfica G es una matriz de orden n por n, es una matriz cuadrada, ¿no? Cuyos elementos son elementos booleanos, ¿no? Donde cada elemento de la matriz de adyacencia es verdadero si solo si existe pues conexión, ¿no? Entre un arco que vaya, ¿no? Del vértice XY al vértice J, que vaya del vértice Y al vértice J, ¿no? Entonces, en ese caso, si existe un arco que va del vértice Y al vértice J, dentro de la matriz de adyacencia se tendrá el elemento booleano 1 y en caso contrario se tendrá el valor 0, ¿no? Entonces, mediante una matriz de adyacencia nosotros podemos representar, ¿no? Esta gráfica que se ha mostrado como ejemplo, ¿no? Como cada gráfica representa la comunicación o la conexión en un sentido, en esta gráfica de ejemplo, ¿cuántos arcos tenemos? Tenemos 6 arcos, ¿no? El 6 valor es 1, ¿no? El resto tiene que ser 0, ¿no? Efectivamente, ¿no? Acá, a ver, existe comunicación entre la diagonal principal debería estar formada por ceros acá en la matriz de adyacencia, ¿no? Porque, pero acá en la diagonal principal existe este valor 1, que indica que se puede ir de 1 a 1, ¿no? Esto es porque existe un anillo acá, pues. Un anillo que conecta el vértice X1 consigo mismo, ¿no? No existe un tipo de anillo similar con los demás vértices, por eso es que en la gráfica, en la matriz de adyacencia, toda la diagonal principal está formada por 0, ¿no? A excepción de la conexión de 1 consigo mismo. Entonces, tenemos este valor 1, ¿no? ¿Ya? Ahora, a ver, como el vértice X1 está aislado de todos los demás vértices, por lo tanto, en toda la fila, yo para la matriz de adyacencia hay que leerlo en este orden, ¿no? Yo entro por la fila y me voy a la columna, ¿no? Si entro al nodo 1, estoy entrando por la fila 1, ¿no? El nodo 1 que está en la fila, y me voy a la columna 1, y tenemos acá que existe pues un arco, ¿no? Que conecta uno consigo mismo, ¿no? Y con los demás nodos no los conecta, ¿no? Tenemos el nodo 2, ¿no?
por lo tanto hay un valor 0, ¿no? Al nodo 3 también valor 0, y a todos los demás nodos tiene que estar el valor 0, porque no hay conexión, ¿no? Del nodo 1 con los demás nodos, ¿no? ¿Ya? Ahora, del nodo 2, ¿qué conexión hay del nodo 2 con los otros nodos? Nada, ¿no? Les había dicho ya que el nodo 2 no tiene conexión con los demás nodos, por lo tanto, si yo entro a la red, digamos, por el nodo 2 y quiero llegar al nodo 1, no existe conexión, 0. Al nodo 2 tampoco, ¿no? 0. Con ningún nodo existe conexión, ¿no? Desde el nodo 1, ¿no? Por lo tanto, toda la fila está llena de 0, ¿no? Entonces ahora entro por el nodo 3. Ya. ¿Puedo ir del nodo 3 al nodo 1? No. Por lo tanto, hay un 0. Del nodo 3 al nodo 2, sí. Hay un arco. Es el arco U2, ¿no? Que conecta el nodo 3 con el nodo 2. Por lo tanto, aquí tenemos este valor 1. Pues, ¿no? Del nodo 3 al nodo 4, también, ¿no? Pero del nodo 3 al nodo 3, no existe anillos, ¿no? Del nodo 3 al 4, sí existe un arco, ¿no? Es el arco U5 que conecta el nodo 3 con el nodo 4. Por lo tanto, tenemos el valor 1 acá. Del nodo 3 al nodo 5 también existe un arco, ¿no? Que es el arco U3, ¿no? Ya. Tenemos aquí el nodo, ¿no? Ahora, entro a la red por el nodo 4. Ya. A ver, el nodo 4. ¿Existe arco que vaya del 4 al 1? No, ¿no? Tenemos 0 acá. Del 4 a 2 tampoco, 0. Del 4 al 3 tampoco, 0. Del 4 a 4 no existe anillo. Del 4 al 5 sí, ¿no? Ese es el arco U6, ¿no? Este valor 1, ¿no? Para la otra. Entro ahora a la red por el nodo 5. Vemos en la red que el nodo 5 solamente me puedo conectar con el nodo 3, ¿no? Ahí está el 1, ¿no? Entonces yo te voy a enviar, pues, 400, ¿ya? Ya, entonces tenemos ahí la red, ¿no? Pero la conexión con el nodo, del nodo 5 al nodo 3, la única que hay, ¿no? Entonces así se sustenta esta matriz de adyacencia, ¿no? Que representa las conexiones que hay entre todos los pares de nodos de la red, ¿no? No, es que de verdad es que si entregas tu carro, pero tengo que dar gráficas no orientadas. Hasta ahí terminamos las gráficas orientadas. Pasamos a hablar de las gráficas no orientadas. Las gráficas no orientadas, los conceptos de arco, camino y circuito se sustituye por arista, cadena y ciclo, ¿no? O sea, en la gráfica no orientada no se puede hablar de arcos, se tiene que hablar de aristas, ¿no? Porque un arco tiene sentido, tiene dirección. En cambio, una arista no tiene sentido ni dirección, ¿no? Camino, ese concepto en las gráficas no orientadas se sustituye por cadena. Sí, mientras en la gráfica orientada un camino es una secuencia de arcos, en la gráfica no orientada una cadena es una secuencia de aristas, ¿no? Y circuito en las gráficas orientadas es un camino que comienza en un determinado nodo, pasa por otros nodos y termina en el mismo nodo donde empezó, ¿no? Este concepto se sustituye por el concepto de ciclo, ¿no? En la gráfica no orientada, ¿no? ¿Y quién es un arista? ¿Qué cosa es una arista? Se denomina arista de una gráfica no orientada, G, ¿no? A un conjunto de vértices X, Y, X, J, tales que, ¿no? Estos vértices son diferentes, ¿no? XY diferente de XJ, ¿no? En este caso, este par XY, XJ va a pertenecer al conjunto de aristas, ¿no? Y el par XJ, XY
también pertenece al conjunto A, ¿no? Y aquí desaparece Es una decepción. la dirección de la arista, de la conexión, ¿no? O sea, una arista es un segmento que une dos vértices adyacentes, ¿no? Y como no hay sentido, no hay dirección, acá no se distingue pues entre vértice inicial y vértice final, ¿no? ¿No? Hacia la verde también no le dan todavía nada. Aquí tenemos un ejemplo de gráfica no orientada, ¿no? Tenemos aquí formada por 5 vértices y detrás de ellos es el rombo. arcos, ¿no? Tenemos el arco, pero las aristas, ¿no? También hay 5 aristas, ¿no? Ya, aquí las aristas no tienen etiqueta, no tienen nombre las aristas, pero se les puede identificar como el par de vértices que está conectando, pues, ¿no? ¿Mm? Nosotros acá le podemos poner también nosotros una etiqueta o nombre, ¿no? A la arista. Por decir, este sería la arista U1, ¿no? Esto sería la arista U2, por decir, ¿no? U3, U4, por decir. Pero acá también se puede identificar una arista por el par de vértices que conecta, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces acá, acá los conceptos que habíamos hablado de camino se sustituyen por cadena, ¿no? Y el concepto de circuito por ciclo, ¿no? Entonces, dado que la arista no indica dirección, ¿no? Entonces acá no podemos hablar de arcos incidentes a un vértice, arcos incidentes a un conjunto de vértices. No se puede hablar de eso, ¿no? Porque no hay dirección, ¿no? También podría decirse que una arista equivale a un arco con los dos sentidos. Eso también se puede decir, ¿no? Porque la información que me está presentando esta gráfica no orientada es que es posible ir de X1 a X2, ¿no? O sea que aquí esto se puede considerar como un arco que tiene los dos sentidos, ¿no? Una arista, repito, se puede considerar como un arco que tiene los dos sentidos, ¿no? Entonces aquí se puede considerar como arcos que tienen los dos sentidos, ¿no? O sea, yo puedo decir que puedo ir de X1 a X2, ¿no? Puedo ir de X2 a X1. Según la información que me muestra la gráfica no orientada, no hay impedimento, ¿no? Para ir de X2 a X1 como de ir de X1 a X2. Lo mismo ocurre con todos los vértices adyacentes, ¿no? Entre X2 y X3, la comunicación es en ambos sentidos. Entre X3 y X4, la comunicación es en ambos sentidos. Entre X4 y X5 y entre X5 y X1, ¿no? La comunicación es en ambos sentidos. Ya, pero lo que sí no se puede hacer es que se pretenda ir de X1 a X3, por decirlo. No es posible, ¿no? Porque no existe una arista que lo conecta, ¿no? Entonces podría ser a través de, tomando como nodos intermedios el vértice X2, ¿no? O el vértice, la otra cadena que podría ser de X1, X5, X4, X3, ¿no? Esa sería la información que se puede extraer de esta gráfica no orientada, ¿no? Tenemos acá la definición de cadena, ¿no? Cadena ya viene a ser una secuencia de aristas, ¿no? Secuencia de aristas. Tenemos un ejemplo de cadena formada por los vértices X1, X2 y X3, ¿no?
sería esta cadena. X1, X2, X3, ¿no? Sería una cadena, ¿no? Luego tenemos el concepto de ciclo, ¿no? Es una cadena finita en el que coinciden los vértices inicial y final, ¿no? Aquí sí un ejemplo de ciclo sería pues una cadena que une todos los vértices, ¿no? Empezando de cualquier vértice, ¿no? Y empiezo desde el vértice X1, recorro todos los demás vértices y voy a terminar en el mismo vértice, ¿no? O sea, sería un ejemplo de cadena. Y cualquier otra cadena se puede formar empezando de cualquier nodo, ¿no? Que recorra todos los otros nodos, ¿no? Bueno, esos son los conceptos, ¿no? En las gráficas no orientadas, ¿no? Porque no hay más conceptos, ¿no? Porque, repito, porque no existe la dirección en las aristas, ¿no? Ahora, ¿cómo representamos una gráfica no orientada? También lo podemos hacer a través de la matriz de adyacencia, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una gráfica no orientada, ¿no? En el que hay 4 vértices, A, B, C, D, y hay pues 5 aristas, ¿no? Entonces, cada arista representa la conexión o comunicación en ambos sentidos. Entonces, yo de la gráfica que tengo puedo extraer como información que yo puedo ir, ¿no? De A a B o de B a A, ¿no? De A a D o de D a B, ¿no? De B a C o de C a B, ¿no? De C a D o de D a C, ¿no? También puedo ir de D a B o de B a D, ¿no? Esa es la información que se extrae, ¿no? De la gráfica no orientada, ¿no? Pero es imposible ir, por decir, de A a C, ¿no? Porque no existe una arista, ¿no? Que conecta ambos nodos. Para ir de A a C, ¿no? O de C a A, yo tendría que tomar nodos intermedios, ¿no? Que pueden ser los nodos D o B, ¿no? De esa forma sí puedo llegar de A a C o de C hacia A, ¿no? Entonces, ahí al lado derecho se muestra la matriz de adyacencia que representa esta gráfica no orientada, ¿no? Vamos aquí, la gráfica, perdón, la matriz de adyacencia, ¿no? Como, bien, tenemos que en esta gráfica hay 5 aristas, ¿no? Y como cada arista representa el doble sentido, entonces dentro de la matriz de adyacencia deben haber pues 10 valores 1, ¿no? 10 valores 1, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay 10 valores 1. A ver, vamos a leer la información que está dentro de la matriz de adyacencia, ¿no? De A a A no hay conexión de A a A. Y no hay conexión a través de aristas en ningún nodo, ¿no? En ningún nodo. Por lo tanto, la diagonal principal de la matriz está formada por 0, pues, ¿no? 0, ¿no? Ahora, del nodo A al nodo B sí hay conexión. De A a C no hay conexión. De B a D sí, ¿no? Desde el nodo B al nodo A sí hay conexión. Al nodo C también y al nodo D también, ¿no? Entrando por el nodo C al nodo A no hay conexión. Al nodo B sí, al nodo D también, ¿no? Y entrando por el nodo D hay conexión al nodo A sí, al nodo B también, al nodo C también, ¿no? Ahí están los 11 valores 1 dentro de la matriz de adyacencia, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, esos son los conceptos generales de las gráficas que las hemos distinguido, ¿no? Entre gráficas orientadas y las gráficas no orientadas, ¿no?
Vemos que las gráficas más limitantes son las gráficas orientadas, ¿no? Al tener un sentido indican pues que imponen, ¿no?, una serie de restricciones en la red, ¿no? Porque no podemos nosotros forzar, digamos, el paso de un flujo, digamos, en una gráfica cuyo sentido no lo permite, ¿no? En todo caso, tener una gráfica orientada tiene más limitaciones que una gráfica no orientada, ¿no? Ya. Voy a pasar lista, por favor. A ver, por favor, atención a la lista. Amau Arellanos. Presente, profesor. Gracias. Barrera Noriega. Barrera Noriega. Blanco Caroajulca. Presente, profesor. Gracias. Bocanegra Blas. Presente, profesor. Gracias. Buitrón Mota. Buitrón Mota. Cáceres Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Cayata Huanco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Cárdenas Sacaco. Presente, profesor. Gracias. Claros Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Contreras Chalco. Presente. Gracias. Enciso Valle. Presente, profesor. Gracias. Fuerte Aliaga. Fuerte Aliaga. Gaso Vargas. Gaso Vargas. Presente. Buenas Gracias. noches. Guamanñaupa Díaz. Presente, profesor. Gracias. Wilca Osco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Lino Sota. Presente, profesor. Gracias. Lucero Ramos. Lucero Ramos. Gracias. Manzanares Lozano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Martínez Cuellar. Presente, profesor. Gracias. Mata Mendoza. Presente, profesor. Ya. Gracias. Mendoza Altamirano. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Pérez. Presente, profesor. Gracias. Merino Serna. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Morales Zapata. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pari Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Paucari Fernández. Presente, profesor. Gracias. Pinedo Andagua. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.
Pinto López. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Porras Pino. Presente, profesor. Gracias. Pozo Chinguel. Presente, profesor. Gracias. Preciado Magallanes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quispe Fernández. Presente, profesor. Gracias. Rivera Blas. Presente, profesor. Gracias. Rodas Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Rosado Sotomayor. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Silva Espinosa. Buenas noches, gracias. Sotelo Mauri. Presente. Gracias. Soto Angulo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Tito Cárdenas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Velarde Quintana. Presente, profesor. Gracias. Ok. A ver, voy a pasar a los que los que no han contestado. De repente hay alguien presente. Barrera Noriega. Buitrón Mota. Presente, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Gracias. Luego Fuerte Aliaga. Fuerte Aliaga. No está, ¿no? Lucero Ramos. Ya. Ya, jóvenes, ¿tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto? ¿No? Bueno, hemos visto pues conceptos generales, ¿no? De la teoría de redes, ¿no? Que nos va a servir para modelar diversos problemas que vamos a ver a partir de la siguiente clase, ¿eh? Entonces, no habiendo consulta, vamos a dar por Profesor, terminada disculpe, la clase de hoy. una consulta. ¿Sí? Respecto a las clases, ¿subirá las grabaciones al virtual? Sí, sí, yo subo las grabaciones a Univirtual, ¿no? Todas las clases, ¿eh? Y por esa parte no se preocupen, voy a subir todas las grabaciones, ¿eh? ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, ya jóvenes, entonces por hoy día, siendo el primer día de clase, vamos a dar por terminada la sesión de hoy día, ¿eh? Me despido de ustedes, ya, buenas noches con todos. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Todos. Recording